el pastor Eulogio Alfonseca, mejor conocido como Darío. Bueno, nunca habíamos hablado de esto, pero sí una situación que fue muy dolorosa. Y en su caso, la pérdida de su hijo, varón. Sí. Una salida, ¿verdad? Ajá. De la iglesia, se ahogó su hijo. Me gusta. Yo no he hablado eso con nadie. Me dijo, mi siervo, lo que tú estás pensando no es así. Yo fui que lo permití para gloria mía. Vamos a hablar de las pruebas. Me gusta Que alguien dice eso, entonces uno se siente mejor. Entiendo que las pruebas son importantes. la que usted dice, mira, ese es un ejemplo a seguir de que tuvo una adversidad y rebasó ese. Yo digo, bueno, pero ¿y por qué Dios permite? La diferencia es que Dios está con nosotros, sino que la misma vida trae cosas a uno. Y ojalá me entiende la gente que me ve. Hay que mantener la serenidad. Un poquito más esperanzado, pero con un 50 uno se quema. ¿Con cuánto debería un siervo de Dios, bien, siendo visto desde el cielo, le dice, mira, ese es mi hijo, está pasando este proceso? ¿Con cuánto deberíamos pasar una prueba para decir que realmente fuimos aprobados? Hacerla a Dios, no se puede. No sabemos, sí, más o menos la medida de Dios. No, la medida que cuando uno pierde un hijo no tiene nombre. Que cuando me pasó el caso, yo me encontraba un poco turbado como padre y había un poco de culpa en mí, o sea, mi mente me culpaba. Gloria a Dios. ¿Usted cree que faltó algo por decirle a su hijo si tuviera la oportunidad? No sé. Hombre, del buen hablar, yo pudiera decir que sí. Bien, bien, Dios le bendiga a todos, agradecido de Dios por esta oportunidad. Aquí estoy en este tiempo que, bueno, ya estábamos planificando, ya estaba esperando conversar con un hombre que, bueno, uno admira su recorrido, su trayectoria como pastor, el pastor Eulogio Alfonseca, mejor conocido como Darío, estará con nosotros compartiendo en el día de hoy. Bienvenido, pastor. Amén, y gracias por la invitación que me ha hecho para yo estar acá. Usted sabía que usted es un hombre que mucha gente lo admira, que yo siento que hay muchos que vienen detrás de usted, que han mirado su ejemplo y que por las cosas que usted ha hecho, ellos han tomado eso como guía para agradar a Dios. ¿Usted sabía, estaba consciente de eso? Sí, bueno, uno se lo imagina y sabe poco, pero cuando uno oye que alguien dice eso, entonces uno se siente mejor. Amén, amén. En el día de hoy vamos a hablar, Darío, me va a permitir decirle Darío, Eulogio, sí. Vamos a conversar un poquito de un tema que todos estamos atravesando. Vamos a hablar de las pruebas. Me gustaría que usted me diga qué son las pruebas, si hay algún tipo de definición personal de la Biblia, de algún libro, de algún manual, con sus palabras, ¿qué son las pruebas? Bueno, uno haciendo análisis y hablando de lo que son las pruebas, tal vez alguien piense que las pruebas Dios nos las permite o las envía para probarnos a nosotros, es decir, y para saber quiénes somos. O sea, yo lo entiendo de otra manera, que Dios permite la prueba no es para saber quién somos, sino que a través de esa prueba nosotros salgamos fortalecidos. Entonces, entiendo que las pruebas son importantes. Uno a través de las pruebas y dificultades, entonces eso nos ayuda a nosotros para nosotros seguir adelante y de una forma también prepararnos para poder nosotros darle fuerza a otro, y se entiende que en todas las cosas Dios está con nosotros. Amén, varón. Me gustaría que usted me mencione así como algunos ejemplos de la Biblia de personas que fueron probadas. Nosotros a veces estamos pasando adversidad y pensamos que las dificultades que enfrentamos son exclusivas de nosotros, y pensamos que esos hombres de antes que seguían a Dios, a Jesús, la palabra del Señor, también no eran sometidos a pasiones humanas como la de nosotros, y que vemos, bueno, pasaron situaciones y lo vemos como algo normal. Algunos ejemplos de personas que fueron probadas en la Biblia, que usted dice, mira, ese es un ejemplo a seguir de que tuvo una adversidad y rebasó esa situación. Bueno, el caso más común que tenemos en la Biblia es el caso de Job. Creo que ningún ser humano ha pasado por donde pasó Job. Yo entiendo que lo que le pasó a Job era para morirse. Sin embargo, él siguió adelante, siempre confiando en que Dios lo iba
a sacar de ahí. De igual manera, nosotros podemos confiar y estar seguros de que el mismo Dios de Job es el Dios de nosotros. Amén. Y no importando las circunstancias que nosotros nos veamos, siempre el Señor está ahí. Y como dice la Biblia, Dios no le permite carga a uno que uno no pueda llevar. Y entiendo que en el camino de nosotros es para una bendición. O sea, tal vez no estamos diciendo con esto, bueno, yo quiero que vengan la prueba, porque no nos referimos a eso, sino que cuando vengan, Dios está ahí para ayudarnos. Amén. Gloria a Dios. Y de ahí salir nosotros fortalecidos. Amén, amén. ¿Cuál sería el propósito de las pruebas? Porque yo digo, bueno, ¿por qué Dios permite que pase en mi vida tantas situaciones? ¿Por qué, si Dios es Dios, que pudiera pasar de mí esa copa, como dijo Jesús, en algún momento, o quitar de mí ese aguijón, como dijo Pablo, en algún momento? ¿Por qué Dios permite que, si somos sus hijos, si somos su creación, si somos la niña de sus ojos, por qué Dios permite que llegue la adversidad o las dificultades, las pruebas a nuestras vidas? ¿Por qué cree usted? Sí, hay que entender que nosotros somos humanos. Y la Biblia dice que lo mismo que le pasa a un impío, nos pasa a nosotros. Amén. La diferencia es que Dios está con nosotros. Pero la vida trae consigo adversidades y cosas que no tiene que ver ni siquiera con el Evangelio en ocasiones, sino que la vida trae cosas a nosotros. Pero como dije al principio, nosotros tenemos una ventaja, y es que Dios está con nosotros. Amén. Como dije, la vida es como un paquete que uno le dan, y a menudo que usted va pasando hojas, van saliendo cosas ahí, pero no es culpa ni de Dios ni mía, sino que la misma vida trae cosas a uno. Pero repito, qué importante que en esa situación, en esas adversidades, en ese momento duro, hay un Todopoderoso que siempre estará ahí. O sea, de la misma manera que estuvo con Job, también está con nosotros. Se puede decir que las pruebas no vienen a mí como por consecuencia de un pecado, de una situación, o sea, sino que Dios quiere fortalecer un área de nuestras vidas y permite que pasen situaciones. ¿Se pudiera decir que es así? Bueno, ya en el caso de cometer errores como humanos, llámese pecado, vienen lo que se llama la circunstancia por causa del error que cometí. Entonces, y entiendo que entonces Dios nos permite que pasemos por ciertas cosas para que aprendamos. Porque ya en este caso de corrección y lo que nos sucede a nosotros, ya como hijo, es como el papá. Cuando un hijo comete un error, el papá busca la manera de que ese hijo no vuelva a cometer. Incluso se usa ciertas correcciones. Ya en nuestro país se usa la palabra pela, que es para que el niño no vuelva. Para que se acuerde. Se acuerda que eso no estuvo bien. Entiendo que en el caso de nosotros, cuando cometemos algunos errores, entonces por causa de esto nos vienen algunas dificultades, y entonces eso sirve para nosotros no cometer el error otra vez. Porque el propósito de Dios es para que nosotros no volvamos, porque Él no quiere puro. Entonces, lo que nosotros debemos de analizar, que en cualquier cosa que nos veamos, estar humillado ante Dios, como hizo David. David entendió que debido a lo que él cometió, le vinieron problemas, pero él se humilló. También nosotros podemos hacerlo, pero lo importante es que el Señor está con nosotros. Varón, ¿hay alguna receta para salir de las pruebas? ¿Cómo se da este proceso? Una persona que se encuentre en este momento, que esté en angustia, que esté ahogándose, que diga, bueno, yo sé que en este proceso Dios me va a ayudar, pero yo siento que no puedo más. ¿Cuál sería la palabra? ¿Hay alguna receta para salir de ese proceso o hay que esperar un tiempo? ¿Cómo funciona? Yo entiendo que en este caso no podemos hacer nada. Y ojalá me entienda la gente que me ve. Y yo he puesto ciertos ejemplos con lo que es la naturaleza.
De repente amanece nublado. Espere que a pocas horas el sol va a aclarar, va a salir. Nosotros los que conocemos los ríos se desbordan. Tranquilo, que Él va a volver a su causa. Él va a volver a su normalidad. Entiendo que así son las pruebas. Nosotros cuando nos veamos en circunstancias, la serenidad vale mucho. La tranquilidad. Gloria a Dios. Y la fe en el Señor, de que en ese momento el Señor está ahí. Entonces, la Biblia habla de la paciencia. La paciencia. Entonces, es importante en este caso, cuando nos encontramos en ciertas dificultades de la vida, tener paciencia. Así como el labrador espera la lluvia temprana y tardía, ¿sí? Y luego prepara la tierra y luego el fruto. Asimismo, nosotros los cristianos, en cualquier circunstancia, repito, hay que mantener la serenidad, la fe y la confianza. Y el Señor nos va a sacar de todas esas situaciones. Pastor Alfonseca, ¿con cuánto se debe pasar una prueba? Un joven está en la escuela, pasa un año completo acumulando puntos. Nosotros sabemos que con 70 se pasa rayando, con 80 es una nota más o menos. Ya un joven que tiene un 90 está como un poquito más esperanzado, pero con un 50 uno se quema. ¿Con cuánto debería un siervo de Dios, siendo visto desde el cielo, le dice, mire, ese es mi hijo, está pasando este proceso? ¿Con cuánto deberíamos pasar una prueba para decir que realmente fuimos aprobados? Bueno, disculpe, la expresión no es bíblica, porque no se encuentra esa forma, parte. No se encuentra esa expresión de 50 o 100 o lo que sea para pasársela a Dios. No se encuentra. No. Lo importante es que nosotros, como dije al principio, estar tranquilos. Ahora, Dios sabe en cuánto. Dios tiene el número. El control. Sí, el control de todo. Entonces, lo importante en esto es porque no sabemos más o menos la medida de Dios. No, la medida. Pero lo único recomendable es que nosotros, el ejemplo que puse, mantener la calma, la fe, y el Señor siempre estará ahí. Amén. Y en un momento dado se va a disipar, se va a ir disipando, pero usted tranquilo, siempre asistiendo a los cultos, siempre tener lo que es la oración, mantener la lectura bíblica, la fe y tranquilidad, y no desesperarnos, porque el Señor está ahí. Amén. Después de la prueba que viene, ya yo pasé mi proceso, pasé ese desierto, esa situación complicada. ¿Qué es lo que me espera después de pasar la prueba? Hay algo importante y es que está la experiencia para uno ayudar a otro. Entonces nos sentimos contentos y damos gloria a Dios porque entendimos que en ese momento Dios estuvo con nosotros. Tal vez al principio no lo entendamos porque el ser humano tiende en un momento de dificultad como que la mente se le nubla y uno no sabe, no tiene mucho tino para analizar ciertos puntos, pero después que pasa todo esto, entonces sí le damos gloria a Dios y entendemos que Dios estuvo ahí con nosotros. Amén. Recibimos entonces la victoria. Varón, mire, es un momento complicado. Yo sé que todos hemos pasado por dificultades. Al momento de hablar de las pruebas con usted, me movía también a hablar por una situación que le pasó hace años, que nosotros, bueno, nunca habíamos hablado de esto, pero sí una situación que fue muy dolorosa. Y en su caso, la pérdida de su hijo, varón. Una salida, ¿verdad? De la iglesia, se ahogó su hijo. Me gustaría que me cuente un poquito, para las personas que están ahí, qué fue lo que pasó. Bueno, dice alguien, y lo comparto con ustedes, de que cuando uno pierde un hijo, no tiene nombre. Por ejemplo, cuando se muere el papá, al hijo se le llama huérfano, sea de padre o madre. Cuando muere un esposo, se le llama viudo. Pero cuando uno pierde un hijo, no tiene nombre. No hay palabras. No, tiene nombre. Solamente en el caso de nosotros, Dios nos ayudó. No es que uno se olvida, sino que Dios mismo va ayudando a uno y la vida misma va trayendo a uno que uno va sobrellevando el dolor. Y uno vive con eso, porque es que
no tiene explicación en el sentido de que es parte de la vida que se va. Es un vacío que no lo llena nadie. Lo que pasa es que uno, y le da gracias a Dios, que uno puede sobrepasar estas partes. Yo recuerdo que el papá de Celina, una muchacha, una cantante de México, ustedes recuerdan que fue muerta y a él le hicieron una entrevista y él dijo que eso le cambia la vida a uno. Cuando me pasó el caso, yo entendí lo que él dijo. Mas nunca uno es igual. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nunca uno es igual. Uno queda con un vacío de que realmente entiende que le falta algo a uno, alguien. Entonces, repito, uno vive con eso toda la vida. Y en el caso de nosotros, Dios nos ha ayudado. Amén. Dios nos ha ayudado a pasar esa prueba y gracias a Dios entendimos que en todas las cosas tiene un propósito. Uno no lo entiende bien, porque su mente no llega a analizar y el ser humano piensa, pero caramba, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué tuvo que suceder? Pero Dios tiene el control de todas las cosas y si hay alguien pasando por esta situación, entiendo que Dios no lo va a dejar solo. Yo recuerdo, para testimonio basado ahí, que cuando me pasó el caso, yo me encontraba un poco turbado como padre y había en mí una inquietud, había un poco de culpa en mí, o sea, mi mente me culpaba. Gloria a Dios. Porque yo pensé, bueno, ¿por qué nosotros no cogimos para otro sitio? Bueno, ok. Pero en medio de esa situación, y no se lo hubiese comentado a nadie, recuerdo que a pocos días tuvimos una invitación de una iglesia que nos visitó. Y en ese proceso, mientras se estaba ministrando, se me acerca una persona a mí. Yo no había hablado eso con nadie. Me dijo, mi siervo, lo que tú estás pensando no es así. Yo fui que lo permití para gloria mía. Gloria. Inmediatamente, ahí yo descansé. Yo descansé y comencé a sentirme bien y darle gloria al Señor. Entonces, lo que a nosotros nos suceda es porque Dios lo permite. Amén. Y Él tiene, Él entiende por qué permite las cosas en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros nunca las vamos a entender, pero Dios sabe por qué nos permite a nosotros pasar por situaciones. De todas maneras, Él está con nosotros. Amén. Varón, ¿cómo se sale de una situación? Bueno, ya usted me ha dicho, no es que se olvida, es complicado, es un proceso. Dios tiene que en el camino ir guiándonos. En el caso de nosotros, lo que sabemos que morimos en Cristo, tenemos ganancia, tenemos esperanza. O sea, no es como aquellos que se pierden sin Cristo, que uno dice, pero ¿a dónde estaría ya en su caso? Sabemos que su hijo dedicó su vida al trabajo de Dios, pero ¿cómo usted ha logrado echar para adelante en medio de este tiempo? O sea, ¿cuáles son las cosas? Y esto se lo pregunto por la gente que está ahí, que está pasando en situaciones similares a la de ustedes y que no saben cómo levantarse, no saben qué hacer, piensan que se acabó su vida. Entonces, ¿cómo se lograría avanzar, tratar de superar la muerte de un hijo? Bueno, hay que entender que uno tiene cosas que hacer. Las cosas no cambiarían. Lo importante es que nosotros seguir adelante. En este caso, uno tiene más personas que son de uno. Sí, exacto. Entonces uno tiene un compromiso de seguir atendiendo a las personas que están con usted, sea esposa, más hijos. En el caso de nosotros, hijo, mi esposa y un ministerio. Y el Señor me habló. Amén. Sí, el Señor me habló en una noche. Recuérdate que te quedan 4 hijos y tiene un ministerio. Adelante. ¿Qué tiempo hace, varón? ¿Qué tiempo hace? Fue en el 2009. En el 2009. Sí. ¿Faltó algo por decirle a su hijo si tuviera la oportunidad? Ya sabemos que el tiempo pasó, pero se lo digo también por personas que a veces quizá no aprovechan la oportunidad. A veces estamos con disgusto con nuestros familiares y estamos en cosas y no aprovechamos el tiempo que tenemos porque no sabemos realmente el tiempo de mañana. ¿Usted cree que faltó algo por decirle a su hijo si tuviera la oportunidad? No sé. Sí, es normal en cuanto como padre
siempre uno piensa cuando pasa el tiempo, y bueno, yo debí de hacer esto y esto con mi hijo, y si tuviera la oportunidad lo hiciera, pero son cosas de la vida. Amén. Sí, siempre hay algo que uno tiene pendiente como padre, pero como dije, Dios sabe por qué permite la cosa, pero siempre hay algo que uno debió hacer, que después que uno lo analiza, entonces eso nos ayuda para los demás hijos que uno tiene. Entonces, como digo, mejorar lo que es las relaciones entre padre e hijo. Sí, bueno, aunque sea un momento triste, que se vea como de ese momento doloroso, me alegra ver que al final sale esa sonrisa, porque nosotros pensamos, bueno, pero es que yo de esto no voy a salir. El día de hoy, ¿cómo se siente Eulogio Alfonseca? Viendo ese recorrido y esa prueba pasó, te dice, bueno, no es tan fácil superarla, pero Dios está conmigo. Es el mensaje que queremos que quede al final. ¿Cómo se siente usted como hombre, como pastor, como padre, viendo su recorrido al día de hoy? ¿Cómo se siente? Bueno, tengo 25 años en el pastorado y para mí ha sido una bendición estar en este camino y doy gracias a Dios porque me eligió para este ministerio tan bonito y gracias por mi esposa, gracias por mis hijos que están conmigo, siempre han estado, nunca he visto algo, no, siempre han estado a mi lado y para mí ha sido una bendición estar en este ministerio del pastorado. Un consejo para la gente que está ahí, que ha perdido a sus hijos. Hay muchos que han perdido más de uno, que han perdido a su madre, que han perdido un empleo, que se ha ido el esposo y lo ha dejado con los hijos, que se ha ido la esposa y ha dejado abandonada a la familia. Un consejo para esa gente que está ahí, que necesita escuchar una palabra. Al final, lo que queremos es llevar una palabra de fe, de que no te canses, de que siga, de que luches, de que Dios está contigo. ¿Cuál sería el consejo para esa gente que piensa que lo ha perdido todo? Sí, eso es lo que a veces pensamos por nuestra naturaleza, de que en el momento de tal situaciones, las cosas como se nos nublan y no tenemos una mente clara, pero hay que recordar la paciencia, la serenidad, como dije al principio, y que el Señor está en todas las situaciones que nosotros encontremos, el Señor está de nuestra parte para ayudarnos. Así que mi consejo es, hay una frase que tengo. Adelante. Sí, y es que me gusta, y es que en cualquier circunstancia, adelante y adelante con Cristo. Amén, amén. Varón, nosotros ya vamos a concluir. No sé si falta algo por decir, si usted quiere expresar otra palabra. ¿Qué falta? Bueno, agradeciéndole a usted por la entrevista. Y gracias a los que me están viendo y que el Señor le bendiga. Y si hay alguien que no es evangélico, que está mirando este video, recordando que tiene un alma que salvar. Hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario, que es Jesucristo, y vino a darte vida eterna. Así que Dios te bendiga. Y repito, adelante con Cristo. Dios le bendiga, varón Eulogio Alfonseca. Yo agradecido de Dios que me diera este chance. Yo lo pensé mucho realmente, porque dije, bueno, son situaciones difíciles, a veces son como cosas muy privadas que uno no quiere invadir, pero realmente yo creo que a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para que otros vean, que se pueden levantar. Qué bueno que su testimonio sirva para que personas vean que Dios ha estado contigo, con usted, y que no le ha dejado. También le externo mi admiración pública, un hombre de Dios, un ejemplo, un hombre del buen hablar, yo pudiera decir que es un hombre del buen hablar. Así que agradecemos esta oportunidad con el pastor Eulogio Alfonseca, mejor conocido como Darío, amén, que nos compartió este tiempito. Dios le bendiga, varón. Amén, amén. Gracias.